Hola, mi nombre es Eduardo Castellanos, soy astrólogo. Desde hace ya varios años trabajo exclusivamente a través de Internet. Por esta vía doy cursos, doy charlas, comparto materiales divulgativos a través de mi canal de YouTube, al que están cordialmente invitados. Mantengo un grupo en Facebook que es más que todo para compartir información general sobre astrología. Es un grupo orientado a todo público. Mientras que tengo también una comunidad en una plataforma llamada River, una plataforma de comunicación colaborativa llamada River, que esa sí es más una comunidad de estudio dirigida a estudiantes de astrología. En fin, tengo diversos frentes abiertos dentro de este universo virtual, pero mi actividad fundamental, la que dio inicio a toda mi presencia en Internet y la que sigo manteniendo como actividad central, es la consulta. Me dedico a dar consultas a través de Skype, consultas en vivo, y este material lo estoy grabando precisamente para explicarle a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en tener una consulta conmigo cuál es mi enfoque de la astrología, qué pueden esperar de una consulta por esta vía, qué información necesito para trabajar y cuáles son los pasos a seguir para concretar una cita. El punto de partida de una consulta astrológica suele ser la carta natal. Eh, Cuando hablamos de la carta natal, estamos hablando de un mapa que refleja las posiciones de los planetas tal como se encontraban ubicados en el momento del nacimiento de una persona y tomando como punto de referencia el lugar de dicho nacimiento. Así que para poder levantar una carta natal hace falta conocer la fecha, la hora y el lugar de nacimiento de una persona. Ahora bien, lo realmente interesante de este mapa es que la información que encierra tiene un impacto extraordinario en nuestras vidas. Y conocer esa información puede ser extremadamente útil. Sin embargo, aquí hay que aclarar algo. Cuando digo que la información que hay en ese mapa es extremadamente útil, eso no significa, eso no equivale a afirmar que toda nuestra vida de una manera total y absoluta esté definida en ese mapa. Porque la forma final, concreta, en la que termina manifestándose eso que podemos llamar nuestro destino, depende en buena medida de nosotros mismos. Es decir, la carta natal describe un potencial y ese potencial tiene un impacto notable en nuestras vidas, pero no las define en su totalidad porque hay un factor que no describe. Ese factor que no describe es lo que podemos llamar conciencia. Y es desde nuestra conciencia, desde nuestra naturaleza como seres conscientes, que podemos hacer diferentes cosas con el mismo potencial. Es decir, que tenemos cierto grado de libertad que nos permite utilizar de formas diferentes nuestros recursos. Eso es importantísimo tenerlo claro. Efectivamente hay un elemento de determinismo astrológico, existe el determinismo astrológico, pero ese determinismo no es total, porque más bien la realidad, desde mi punto de vista, nos habla de una relación dinámica entre nuestra libertad individual y ese conjunto de posibilidades, de tendencias que está descrita en la carta natal. Y para explicar esa relación dinámica me voy a apoyar en la concepción tradicional del ser humano como una totalidad triuna, formada por cuerpo, alma y espíritu. Es una concepción de la totalidad humana muy conocida, muy antigua, y simplemente vamos a cambiar algunas palabras para evitar las confusiones que puedan surgir por esa carga de interpretaciones religiosas y filosóficas que se han ido acumulando a lo largo de los siglos sobre palabras como alma o espíritu. Entonces vamos a utilizar términos equivalentes o por lo menos equivalentes para los fines de este breve material que estoy preparando.
En lugar de hablar de cuerpo, vamos a hablar de la interacción cuerpo-mundo, que fundamenta nuestra experiencia directa de existir como seres inmersos en un mundo material. En lugar de hablar de alma, vamos a hablar de nuestra personalidad entendida como la manifestación observable de lo que en el lenguaje de la psicología moderna llamamos psique. Por último, en lugar de hablar de espíritu, vamos a hablar de conciencia. Entonces, las palabras van a ser distintas, pero la idea general sigue siendo la misma. Y esa idea general es que toda persona puede diferenciar entre la realidad material con la que entra en contacto a través de su cuerpo físico y ese otro mundo interno que es invisible para los demás, de emociones, impulsos, pensamientos, imágenes que solo ella misma percibe. Y del mismo modo, también toda persona puede diferenciar entre esas experiencias, ya sean internas o externas, que en última instancia son contenidos de su conciencia, y la parte de sí misma que propiamente se hace consciente de esos contenidos. Es decir, uno puede diferenciar tres planos que corresponden a ese cuerpo, esa alma y el espíritu de la tradición, o tal como los estamos llamando aquí, a la dinámica cuerpo-mundo, la psique y la conciencia. La idea es que son tres categorías que podemos diferenciar, que todos nosotros podemos diferenciar. Esa totalidad a la que llamamos un ser humano surge de la interacción de estos tres componentes. Hay que entender que no se trata de tres piezas de una maquinaria, sino de tres planos de realidad que entran en contacto entre sí, se influyen unos a otros y de hecho se encuentran entrelazados. Resulta muy difícil tratar de definir exactamente dónde termina uno y dónde comienza otro, dónde termina mi conciencia y dónde comienza mi psique, dónde termina mi psique y dónde comienza mi cuerpo. Es muy difícil trazar líneas claras entre cada una de esas categorías, cada uno de esos planos, pero lo cierto es que son diferenciables entre sí. Las flechas en el esquema que están viendo están allí precisamente para señalar esa relación continua que se da entre estos tres planos. Cualquier cosa que ocurra en alguno de esos planos tiene repercusiones y ecos en los otros dos. Si pensamos por un momento en el primer plano, en el plano del cuerpo o de la interacción cuerpo-mundo, hoy en día sabemos que la información genética que está contenida en el ADN de una persona describe con gran detalle ese cuerpo físico y tiene un tremendo impacto en nuestras vidas y representa posibilidades, tendencias, oportunidades, peligros, y también nos habla de limitaciones. A partir del potencial genético de una persona, por ejemplo, podemos saber que su estatura máxima será X estatura, es decir, hay unos límites que también están establecidos a partir del ADN. Evidentemente, sería absurdo negar la importancia de esa carga genética, pero a pesar de esa importancia, creo que muy poca gente diría que la totalidad de su vida está definida en su ADN. Su impacto es innegable, pero no define la totalidad de nuestra vida. De manera muy parecida, de manera análoga, podemos decir que la carta natal es, en el plano de la psique, algo similar a lo que es el ADN en el del cuerpo, y que del mismo modo que este último describe las peculiaridades del cuerpo, la carta natal va a describir las peculiaridades de la psique y nos va a ofrecer también un panorama de posibilidades, tendencias, oportunidades, peligros y también limitaciones. Pero de la misma forma que somos más que nuestro ADN, también somos más que nuestra carta natal. Sin embargo, no por el hecho de que estemos planteando un modelo donde la carta natal opera en primer lugar desde el plano de la psique, estamos diciendo con eso que la carta natal se limita a información de tipo psicológico. La astrología es psicología, pero es más que solo psicología.
porque, como dije anteriormente, estos tres planos de realidad están interconectados y se influyen unos a otros. Por eso lo que vemos en la carta natal puede tener manifestaciones tan concretas y tan tangibles como una buena o mala racha en el terreno de la economía, o la conveniencia o no de realizar una intervención quirúrgica en un determinado momento. Eso es posible porque las tendencias de la carta impactan en el plano de la interacción de nuestro cuerpo con el mundo, igual que impactan también en el plano de la conciencia. Como dije al comienzo, cada uno de estos tres planos tiene ecos, repercusiones en los otros dos, y eso es lo que permite que desde la carta natal podamos hacer afirmaciones sobre tendencias y sobre escenarios que probablemente se puedan manifestar en ese plano de la realidad tangible, en ese plano de la interacción cuerpo-mundo. Hay una imagen que me gusta usar para reflejar todo esto que he venido diciendo, y es la de ese plano de la interacción cuerpo-mundo como un mar por el que vamos navegando. Eh, la psique sería el barco en el que vamos navegando y la conciencia sería el piloto del barco. Entonces, la vida la entenderíamos como una navegación en la que el piloto, que es la conciencia, manejando el barco de la personalidad, atraviesa el mar de las experiencias materiales. El resultado final del viaje depende de las continuas relaciones, influencias, interacciones que se dan entre estos tres componentes, y cada uno de ellos contribuye hasta cierto punto desde su propia realidad a la formación de una totalidad. Pero ninguno de los tres determina esa totalidad por completo. Esa totalidad que es el resultado final del viaje no está establecida en ninguno de esos tres componentes de manera aislada, sino en la interacción entre los tres. Por supuesto, es cierto que en muchas ocasiones no tenemos control sobre las circunstancias presentes en ese mar por el que vamos navegando. Y también es verdad que a veces estamos limitados por características de nuestro barco que no podemos cambiar. Pero eso no niega el potencial que tenemos para influir desde el plano de la conciencia, desde ese rol de piloto del barco, en el resultado final del viaje. Sería absurdo pensar que el piloto de un barco no tiene algo que decir con respecto al resultado final del viaje. La mayor o menor habilidad de ese piloto, las decisiones que toma, pueden hacer que con el mismo barco y con las mismas condiciones del mar, el viaje sea exitoso o el viaje termine en naufragio. Es decir, hay efectivamente un grado de responsabilidad personal en la realización de este viaje que es la vida. Y a eso es a lo que me refiero cuando hablo de que somos creadores hasta cierto punto de nuestro destino, a pesar de que estemos realizando este viaje que es la vida con un conjunto de factores predeterminados. Realizamos el viaje en unas condiciones de mar que no controlamos y realizamos el viaje en un barco que nos fue dado, que no podemos cambiar arbitrariamente. Pero aunque el barco esté definido y las condiciones del mar estén definidas, nosotros como seres conscientes podemos influir en el resultado final del viaje. Esa es la idea principal. La astrología nos proporciona información sobre ese mar por el que vamos navegando y sobre las capacidades y limitaciones de nuestro barco. Con esa información podemos tomar mejores decisiones, podemos ser mejores pilotos y asumir plenamente el rol de capitanes de nuestra propia vida, comprometiéndonos con el desarrollo consciente, creativo de nuestro potencial. Nada de esto tiene que ver con el uso de una libertad arbitraria que nos permita hacer absolutamente cualquier cosa que deseemos hacer. Sí hay limitaciones, como dije, existe un determinismo astrológico, existen tendencias, existen potenciales caminos que podemos o no seguir, pero eso no significa que no exista un grado de libertad al que le podamos sacar provecho.
Y esto último es precisamente, al menos para mí, el verdadero objetivo de una consulta astrológica. En cuanto a la información que necesito para trabajar, lo primero, como decía al comienzo, son los datos de fecha, hora y lugar de nacimiento. Sin esos datos no se puede levantar la carta natal. Si no se conoce la hora de manera exacta, sino que se tiene un aproximado, se puede trabajar a partir de ese aproximado. Ahí entra en juego lo que se llama la rectificación de la hora de nacimiento. Es decir, no hace falta tener la hora con una exactitud de minutos, pero mientras más cercana se tenga la hora de nacimiento, mejor. Sin embargo, no basta solo con los datos de nacimiento. Adicionalmente a esos datos, conviene proporcionar alguna información personal que ayude a darle contexto al mapa, porque es importante entender que la carta natal es un mapa, como decía al comienzo, no un instrumento adivinatorio. Cualquier mapa, para ser interpretado, requiere de puntos de referencia. Si yo estoy leyendo un mapa y estoy tratando de orientarme con ese mapa en un determinado territorio, y en el mapa aparecen las direcciones cardinales, norte, sur, este, oeste, yo tengo que saber en el territorio en el que estoy dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, porque si no, no puedo usar el mapa. Entonces, esa información de contexto viene a ser el equivalente a esos puntos de referencia que permiten lograr una mejor interpretación de la información que hay en el mapa. Cosas como a qué se dedica la persona, si tiene pareja o no, si tiene hijos o no, así como cualquier inquietud, pregunta o situación específica que se quiera abordar en la consulta, conviene compartirlas con antelación. Por supuesto, es totalmente posible hacer la consulta sin esa información, y si la persona no se siente cómoda proporcionándola, se puede tener la consulta sin ella, pero se le saca muchísimo más provecho a la experiencia si al momento de estudiar la carta para preparar la consulta ya se tiene conocimiento de esos datos. Igualmente, si alguno de los temas que se quieren abordar en la consulta involucran a otras personas, por ejemplo, situaciones que tengan que ver con dinámicas familiares o de trabajo o de pareja, donde hay otras personas involucradas, resulta muy conveniente contar con los datos de nacimiento de esas otras personas. De nuevo, no es indispensable, pero definitivamente es conveniente. Si no se tiene la hora, por lo menos la fecha, aunque por supuesto es mejor si se cuenta también con la hora de nacimiento de esas otras personas que son relevantes al momento de analizar una determinada situación. Las consultas las hago por Skype, aprovechando las facilidades que tiene ese programa para compartir apoyos gráficos, porque durante la consulta le voy mostrando al consultante su carta, su revolución solar o cualquier otro elemento que haga falta, para irle diciendo de dónde sale la información. Eso ayuda a entender mejor esa información que se va recibiendo a lo largo de la experiencia. Todo queda grabado, tanto lo que se conversa como esos apoyos gráficos quedan grabados en un video, y ese video se lo envío a la persona una vez que terminamos la sesión. Al revisar ese video puede ser que surjan dudas, preguntas que no vinieron a la mente durante el encuentro en vivo. En ese caso es totalmente válido que me escriban detallándome esas dudas, esas preguntas, y procederíamos a fijar un nuevo encuentro para aclararlas. Eso forma parte de la misma consulta. Esa segunda cita para aclarar dudas forma parte de la misma consulta astrológica. Las únicas dos limitaciones que aplican es que uno, ese segundo encuentro debe darse máximo un mes después del primero. Es decir, tienen un mes para hacerme llegar esas dudas, preguntas que quieren aclarar en esa segunda sesión. Y la otra limitante es que nos ajustaríamos en esa segunda sesión a tratar exclusivamente
aquello que me hayan indicado en el correo que me hicieron llegar. En cuanto a la forma de pago, varía dependiendo de si viven dentro o fuera de Venezuela. Así que si están interesados en una consulta conmigo, escríbanme a mi correo astrosíntesis@hotmail.com indicándome si viven dentro o fuera de Venezuela para darles los correspondientes detalles de precio y forma de pago. Espero que la información les haya sido de utilidad y quedo a la orden de quienes quieran concretar una cita conmigo. Saludos y mil gracias por su atención.